amigos, amigas? Continuamos con más en el repaso. Hoy en nuestra sección internacional con un destacadísimo abogado experto en derechos fundamentales y en derecho internacional público. Un joven muy talentoso, egresado de una prestigiosa universidad de nuestro país con especialidad en los Estados Unidos, en la Universidad Georgetown. Así que vamos a conversar temas interesantes de los nuestros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a su público. Qué bien. Estos temas internacionales, y comentábamos, a veces la gente está un poquito desconectada, se concentra más en los temas nacionales, no sabiendo que los temas internacionales tienen incidencia hacia lo interno de los países y de los estados. 100%. Ya hoy día, fruto sobre todo de la globalización, pues la problemática que afecta en un territorio muy probablemente tenga incidencia en algún otro territorio que en principio no tiene relación directa con este, pero que por efecto de la interconexión de hoy día entre los diversos sistemas, no solamente jurídicos, sino de otra índole, terminan afectando en otro lugar. Así es, y a propósito de temas que viven afectando y situaciones en otras partes del mundo, ¿qué podríamos decir de la guerra que hace un año ya, cumple el 24 de este mes de febrero, la invasión de Rusia en Ucrania? ¿Cómo han impactado esa guerra, ese conflicto armado en lo que es Europa, en lo que es toda América Latina y el mundo? Si hacemos una comparación, yo pensaba, doctor, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial a lo que está pasando ahora en Europa, ¿cómo podríamos primeramente analizar desde la Segunda Guerra Mundial a esta situación y cómo lo que está pasando ahí impacta a nivel mundial? Excelente pregunta. Mire, la verdad que si tomamos la Segunda Guerra Mundial, que es la etapa previa a la consolidación de lo que hoy conocemos como Unión Europea, y la comparamos con inicios de la década del 2020, pues tendremos algunas similitudes y evidentemente algunas diferencias. En principio, la Unión Europea se concibe como una herramienta, una estrategia para pacificar y para evitar los conflictos bélicos en Europa. Hemos transitado ya 70 años luego de que se sembró la semilla de la Unión Europea en Europa, en el continente europeo, y sin embargo estamos en el marco de una importante confrontación bélica entre dos países, uno de ellos muy grande, una economía muy grande, y el otro también una economía muy representativa, sobre todo en algunos rubros, y de una gran población. Ucrania tiene 45 o 50 millones de habitantes. Entonces, aunque el conflicto es netamente entre esos dos países, pues igual que sucedió cuando la Segunda Guerra Mundial, se genera también con este conflicto Ucrania-Rusia la idea de conflicto por bloques, porque tenemos el bloque, lo que sería el bloque occidental, que es Ucrania, y que integran los aliados de Ucrania, sobre todo los de la OTAN, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Y por el otro lado tenemos no un bloque como tal, porque no es un bloque, pero es el segmento encabezado por la filosofía política y la geopolítica rusa, que siempre se ha hablado de Rusia y China, entre otros países afines, como en el caso actual Turquía, India, pero la realidad es que en el marco de la guerra no podemos hablar todavía de un bloque prosoviético. Está Rusia, no, dirigiendo las operaciones militares, pero China y Turquía, que han sido los países probablemente menos adversos a Rusia en este esfuerzo bélico, no han asumido un rol de apoyo de la guerra. Ok. Bueno, estos temas nos llaman mucho la atención porque después de
todo lo que hemos logrado a nivel internacional, volver a vivir esa experiencia de un conflicto armado en esa lucha de intereses entre Estados, Sí, es terrible. claro, terrible. Doctor, usted hablaba de la integración de la Unión Europea, de ese tema, y quiero aprovechar con los amigos, amigas que nos ven, que usted va a poner a circular este libro, por favor, si lo pueden enfocar, este libro sobre derechos fundamentales e integración europea, sistema de fuentes, pluralismo constitucional y diálogo entre cortes. Miren, este es un libro interesantísimo, moderno, actualizado, con los temas verdaderamente que tienen que ver con los derechos fundamentales y la integración europea. Nuestra pregunta, ¿qué le inspiró escribir este trabajo tan interesante? ¿Qué temas contiene su libro? Bueno, es una descripción del libro que yo le agradezco. Pareciera que la hizo una amiga mía, en lo que yo espero que usted se convierta, sí. evidentemente. Pero mire, ¿qué me inspiró? Esencialmente, nosotros, si bien no tenemos una cultura de derechos fundamentales parecida a la europea, el influjo de países como Francia, como España, en el ordenamiento jurídico dominicano es importante. Recordemos, por ejemplo, que la Constitución de Cádiz de 1812 jugó un rol importante en nuestra primera Constitución. Que fue una de las constituciones más liberales en pleno siglo XIX. Claro que sí. Y que nosotros copiamos. Así es. Que de hecho desde ese momento ya hablaba la Constitución de Cádiz de la búsqueda de la felicidad, simulando la Constitución norteamericana también. Entonces, yo me inspiro en el tema de los derechos fundamentales en la Unión Europea por la tradición que tiene Europa de protección de los derechos fundamentales. Me interesa mirar ese referente para nosotros como país en vías de desarrollo, podamos tomar las mejores prácticas en materia de protección de los derechos fundamentales y aplicarlos y adecuarlos a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque los procesos jurídicos conllevan también un proceso de aculturación de la norma. O sea, no se trata de tomar la protección de un derecho fundamental en Alemania y extrapolarlo a República Dominicana tal cual, copiándolo y pegándolo. Porque hay una situación de base, hay una idiosincrasia. Exacto, de cada país, claro, de cada país, cultura. Correctamente. Y lo mismo pasa con las leyes. Las leyes modelo o las leyes que tratan un fenómeno en un país no necesariamente son garantía de que sean exitosas cuando se aplican tal cual en otro. Entonces, quería mirar eso como referente y que sirviera el libro para introducir a los abogados dominicanos y a los abogados latinoamericanos, como bien señala el profesor Abraham Barrero, que es quien prologa el libro. Que es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, mi alma mater también Sevilla, sí, lo felicito. No, y el profesor Abraham Barrero es una autoridad, uno de los jóvenes, entre comillas, es un hombre maduro, pero para ser abogado es un hombre joven, alcanzará como mucho los 50 años, pero lleva una producción bibliográfica maravillosa y está muy bien, es muy respetado en la comunidad académica española y europea. Y decía el profesor Barrero que el caso del libro que publicaremos y pondremos a circular el próximo 23 de febrero en el auditorio de UNIBE, están invitados, amigos, repetimos, todos. El 23 de febrero en el auditorio de la Universidad de UNIBE. Correcto. ¿A qué hora, doctor? A las 7:30 de la noche. A las 7:30 de la noche. En el marco de un panel en el que conversaremos sobre la perspectiva actual de los derechos fundamentales y contaremos con la participación de la embajadora de la Unión Europea, Katia Feld, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, quien tiene a su cargo la presentación del libro. Le decía que el profesor Barrero refería que el libro debe servir como buen referente, no solamente para abogados dominicanos, sino para abogados latinoamericanos que quieran mirar ese sistema, que es el sistema más garantista de protección de los derechos fundamentales. Entonces es básicamente un esfuerzo de buscar un referente válido, un referente importante, que nos permita a nosotros, como dominicanos, emular o replicar algunas fórmulas de protección a los derechos fundamentales como lo han hecho los europeos. Exactamente. Ellos se han desarrollado mucho, los europeos, en garantías de derechos fundamentales,
Sin embargo, doctor, como usted sabe, la República Dominicana fue el primer país en el Nuevo Mundo donde primero se habló de derechos humanos, en el Sermón de Montesinos, aquel domingo de Adviento. La verdad es que República Dominicana está preñada de historia importantísima. Sí. Ese Sermón de Montesinos, las leyes de Indias que afectaron grandemente a la población indígena que nosotros teníamos acá. Hay mucha historia que aprender y por eso el tema de los derechos fundamentales como herramienta de desarrollo es importante desde mi perspectiva y al final es lo que me lleva a estudiar este tema, el cual he estudiado durante muchos años. Es un esfuerzo que finalmente pongo a circular ahora, pero probablemente el proceso de estudio y concepción, conceptualización, redacción y revisión del libro me habrá tomado algunos 10 años a su ritmo. Es que para dar trabajos y frutos buenos, eso se lleva tiempo, la investigación. 100%. Así que yo le felicito por este trabajo tan importante que usted acaba de realizar y esperamos que los amigos, amigas, pues procuren este libro que estará en las librerías del país, puedan tener acceso a esos estudiantes, mis alumnos, ya ustedes saben que esto le va a permitir a ustedes completar importantes conocimientos sobre la materia de los derechos fundamentales e integración europea. Qué lindo, ¿eh? Cuando veo libros me siento feliz porque un libro es lo mejor que uno puede dar a la sociedad. Un pueblo que se educa es un pueblo de hombres y mujeres libres, pero entendiendo esa libertad desde el punto de vista de Amartya Sen, de que las personas deben superarse, empoderarse para alcanzar esa libertad que se refiere a ser libre para no vivir en miserias, ni vivir en situaciones de violencia como ahora vemos alrededor del mundo. 100%, qué maravillosas palabras. Esto ha sido un aprendizaje muy importante para mí. Qué bien. Le felicito y continuamos con más en el repaso. Muchísimas gracias, doctor, y felicidades. A ustedes.